Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil y en el podcast de esta semana vamos a hablar del tema de cómo elegir bien el formato para nuestro producto o nuestro proyecto de entretenimiento. Es muy común que personas como nosotros, que nos interesa justamente la parte creativa, que nos interesa mucho el cine, la animación, los videojuegos, los cómics, etcétera, pues hayamos elegido esta profesión o este tipo de profesiones. Y es normal que a los que les gusta la animación estudien algo de animación, a los que les gustan los videojuegos estudien algo de videojuegos, a los que les gusta el cine estudien algo de cine, etcétera. Y también es normal que todos esos proyectos o esas ideas que nos surjan, tanto personales como escolares, como profesionales, pues querramos empujarlas hacia ese interés que tenemos, ¿no? Es normal que si alguien es fan de los videojuegos, está estudiando una carrera de videojuegos y tenga una idea de crear un proyecto, pues es muy normal que esa persona pues quiera crear un proyecto de videojuego. Lo mismo alguien que está estudiando animación quiera crear un proyecto animado. Puede ser un largometraje animado, un cortometraje animado o una serie animada, pero finalmente es que tenga que ver con animación. Y es normal. Sin embargo, lo importante de este punto es que aprendamos a calcular el costo-beneficio de las decisiones que estamos tomando. Es decir, ¿en verdad vale la pena elegir un formato como podría ser, por ejemplo, un largometraje animado para el proyecto que queremos hacer? ¿Ese formato va a cumplir con nuestros objetivos profesionales y con nuestros objetivos de negocio? Esa es una pregunta que todos ustedes se tienen que hacer. Es algo que tienen que aprender desde ahorita, porque de lo contrario, lo que puede suceder es que entren en una etapa que es muy real, que justamente es una etapa de frustración profesional, porque quieren crear un tipo de proyectos enfocándose a un tipo de formato que no necesariamente es el más adecuado para lo que están buscando. Un ejemplo, hay mucha gente que le gusta contar historias y a lo mejor esa persona dice, quiero contar una historia y quiero crear un juego que tenga una historia y una narrativa bien chida para poder contar mi historia. La idea no es mala. El problema es que de todas las opciones que existen, de todos los formatos que existen para poder contar una historia, un videojuego es de lo más difícil, de lo más costoso que pueden elegir. ¿Qué otra alternativa tienen? Podrían tal vez hacer una película o una serie, que siguen siendo también inversiones considerables en tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué otra opción hay más accesible? Un libro, una novela. Si lo que realmente les interesa es contar la historia, no necesitan que sea un juego, no necesitan que sea una película o una serie. Podría tal vez ser un cómic, pero mucho más accesible es que sea una novela, un libro. Y la gran ventaja es que una vez que ese libro, aparte de que es más rápido y más barato de hacer a comparación de los otros, la ventaja es que ese libro, una vez ya publicado, puede adaptarse sin ningún problema, hacer un guión para una película, hacer un guión para una serie, hacer un guión para un videojuego. Entonces, se está cumpliendo el objetivo inicial que es contar la historia y se decidió elegir un formato que fuera el más, vamos a decirlo, adecuado dentro del alcance económico. Es decir, ¿cuál es la forma más económica o más accesible o más barata de hacer las cosas? En el caso de contar historias, créanme que sería un libro. Habrá otras personas que dicen, oye, es que a mí me gustaría a lo mejor hacer una serie animada. Y no solamente, en el caso de las series animadas, no solamente es la parte de la historia o la parte narrativa, sino también tiene mucho que ver todo el trabajo artístico. Porque cuando uno elige el formato de animación, o la técnica de animación en este caso, es porque hay un estilo estético muy particular que queremos utilizar. Decidimos elegir
una paleta de colores y un diseño de personajes de entornos muy, ahora sí como que muy a la medida de lo que queremos hacer. No es lo mismo contar una historia usando actores vivos a usar personajes animados. Aunque la historia puede ser la misma, el feeling y de alguna manera la apreciación estética es diferente. Entonces se vale que alguien diga, oye, es que yo quiero hacer algún proyecto animado porque me interesa que la parte estética, la parte visual, el diseño artístico esté involucrado en eso. O sea, es igual de importante que la narrativa. Y está bien. El problema es que hacer una serie animada o un corto animado o un largometraje animado igualmente es muy costoso. A lo mejor en el caso, digamos, de las tres opciones, ¿qué es más caro o qué implica más una serie, una película o un corto? Pues la serie es la más cara de todas. Luego vendría la película y después vendría el corto animado. Entonces, aquí yo podría recomendar, ¿sabes qué? En vez de intentar hacer primero una serie, no tampoco te vayas por una película porque sale igual de caro, mejor vete por un cortometraje. Primero hagamos un cortometraje, o primero haz un cortometraje, donde puedas mostrar perfectamente la dirección estética y artística que estás buscando, puedas obviamente introducir la narrativa que quieres compartir y si todo sale bien, ese cortometraje puede servir para iniciar o para llevarlo a otra etapa que puede ser la serie o el largometraje. Y lo mismo incluso, ¿y por qué? Porque es una decisión de negocio. Es más barato, es menos tiempo hacer un cortometraje que las otras dos opciones. Y también todavía podemos irnos un paso más atrás y si buscamos una alternativa más accesible, más económica del cortometraje, podría ser una novela gráfica o podría ser un webcómic o un cómic, en el sentido que es mucho más barato. Sigue existiendo ese elemento artístico, sigue existiendo ese elemento narrativo, pero el formato es mucho más accesible. Ahora, ¿por qué insisto tanto en buscar formatos accesibles? ¿Por qué insisto tanto en reducir los costos y los tiempos de producción de los proyectos que ustedes quisieran hacer? No es porque sea tacaño, no es porque sea un chiquitero, es porque obviamente en la forma en cómo funciona la industria, para poder producir grandes proyectos se necesita gran capital, se necesita dinero y no solamente dinero, se necesitan otro tipo de recursos como son conexiones, como el negociaciones, el poder estar en, conocer a la gente correcta en el lugar correcto, o sea, es mucho más complejo que solamente hacer el proyecto. Entre más tiempo les cueste hacer algo, entre más dinero les cueste hacer algo, o bueno, entre más tiempo tarden, entre más les cueste en cuestión de dinero y esfuerzo, va a ser más difícil obtener una recuperación de eso y obviamente se va a complicar todo. Así que es por esa misma razón que tenemos que aprender a elegir bien el formato del producto de entretenimiento que nos interesa poder realizar para que no nos frustremos y no estemos ahora sí como que en esa situación donde, híjole, es que no encuentro el dinero, no encuentro quien me apoye, o todo sale bien caro, o todo está bien inaccesible, porque estamos obligándonos a querer elegir un formato que no es que el formato sea malo, simplemente nuestro contexto de negocio no nos permite llegar a ese formato en este momento. Así que considérenlo bien. Eso sería todo. Nos vemos la próxima.